¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. El día de hoy tenemos el agrado, y el placer, tengo el placer de estar platicando con ustedes respecto a un tema, pues creemos bastante complejo en el sentido de la cantidad de procesos que pudiéramos estar trabajando hoy por hoy en nuestras organizaciones, y la temática que tenemos el día de hoy es la interacción entre los procesos de ITIL, un factor crítico de éxito para habilitar sus servicios. Al igual que en los webinars, anteriores, vamos a estar trabajando con, pues bueno, la presentación. Vamos a estar platicando un poco al respecto. Posteriormente pasaré el micrófono a mi compañero Luis, que él es de la empresa Manage Engine, que nos va a platicar un poco cómo llevar a la vida real los temas que esté comentando en la parte de mejor práctica, y posteriormente vamos a regresar con preguntas y respuestas. Recuerden que pueden ir enviando sus preguntas y respuestas conforme vamos avanzando, y al final nuestro equipo internacional nos mandará las preguntas para estarlas abordando antes de que terminemos. Entonces, para cumplir con la agenda del día de hoy, tenemos, pues bueno, una serie de temáticas que vamos a estar platicando. Vamos a hablar primero, recordar un poco de, todo se trata de un ciclo integral, ¿no? Un ciclo holístico, el ciclo de vida del servicio. Vamos a estar hablando acerca de proceso, vamos a estar hablando de lo que es un proceso y los procesos y cómo interactúan en el ciclo de vida. Después, pues bueno, la propia esencia de las mejores prácticas están enfocadas ya en la vida real, en integración de sistemas de información, ¿no? Que justamente al final yo creo que Luis inclusive nos puede dar ahí algún ejemplo muy emblemático. Después vamos a hablar de la traducción a servicios y una recomendación que les tengo como factor crítico de éxito, que es el hacer pues una serie de ejercicios y de definiciones de entradas y salidas entre los diferentes procesos para poder habilitar nuestros servicios. Entonces, siempre en lo particular me gusta empezar por lo básico, ¿no? La realidad es que uno de los principales temas que me he dado cuenta conforme pues, van pasando más y más años en este tema consultivo, en donde pues, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes países, empresas, industrias, es que las áreas tecnológicas nos metemos en temas tan pues muchas veces operativos, no, tan demandantes por parte de la organización, que empezamos a hablar solamente en términos de silos o de temáticas muy puntuales, y cuando estamos apegándonos a mejores prácticas, pues también es muy común el que tengamos ya nuestros dueños de proceso, y el dueño del proceso de cambios, pues solamente vea por el proceso de cambios, el dueño del proceso de incidentes vea por su proceso, el de niveles de servicio, el de capacidad, el de continuidad, de seguridad, es lo mismo, ¿no? Y muchas veces, pues nos olvidamos de justamente la esencia de la de la mejor práctica, y la esencia de la mejor práctica todo este mundo de procesos está definido, propuesto, ¿no? Y se ha sido adoptado por muchas empresas a nivel mundial con la finalidad de ¿qué? De ver todos los procesos como un todo, como algo único, de manera holística, ¿no? Y recordemos que tenemos para eso entonces el ciclo de vida del servicio, ¿no? En el ciclo de vida del servicio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 5 fases del ciclo de vida del servicio. Entonces, dentro de la parte de las analogías, ¿no? Que he encontrado para poder transmitir esto, inclusive a personas que sean DTI o no DTI, es, pues bueno, primero cuando queremos hacer algo nuevo, queremos hacer un servicio, un producto, algo nuevo, pues empezamos en la parte estratégica, ¿no? Imaginemos que somos una empresa constructora y que nos dedicamos a desarrollar complejos, ¿no? Inmobiliarios, y en el momento en el que los terminamos, pues evidentemente los vendemos, y ese es nuestro negocio. Entonces, en la estrategia del servicio que vemos, pues bueno, identificamos en qué zonas, de qué tipo de ciudad, de qué tipo, cuál es la propuesta de valor, si va a ser vivienda de interés social, si va a ser vivienda de lujo, cuál es la demanda, si dependiendo del terreno y yo digo que va a ser vivienda de lujo, voy a tener o no demanda. Una vez que tenemos esa parte, pues bueno, pues vamos a definir la propuesta de valor, cuántos metros cuadrados, cuántas recámaras, cuántos baños, qué tipo de servicios vamos a tener. Entonces, todo eso, la propuesta de valor se define en la estrategia del servicio, ¿no? Entonces, una vez que se hace un caso de negocio, se presenta al consejo directivo, evidentemente ahí están los accionistas, dicen, perfecto, el caso de negocio se autoriza, entonces inician con todo el trámite, ¿no? Desde comprar el terreno, ver temas notariales, etcétera. Entonces, una vez que ya tenemos el terreno, pasamos a la fase de diseño. En la etapa de diseño del servicio, ¿qué es lo que hacemos? En el diseño del servicio, pues empezamos a
ahí ya contratamos al experto, ¿no? A nuestro arquitecto. En TI es muy común que inclusive se tenga un rol de arquitecto de TI, ¿no? ¿Qué hace ese arquitecto? Pues hacer los planos. Ah, ok, perfecto. Mira, este es tu caso de negocio. Entonces, en tu caso de negocio yo veo que vamos a, en un terreno de 4 hectáreas, vamos a desarrollar 45 edificios. Cada edificio debería tener por lo menos 7 niveles y en cada nivel debería haber por lo menos 2 departamentos. Y la propuesta de valor mínima con la cual se caracteriza esta inmobiliaria es entregar departamentos de mínimo 70 metros cuadrados y tendremos diferentes tipos de departamentos y entonces los llevaremos hasta los penthouse, que a lo mejor van a ser departamentos de 250 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué hace el arquitecto? Pues empieza a diseñar ya, a plasmar en un plano arquitectónico la propuesta de valor, ¿no? Y ahí entonces es donde tenemos que empezar a diseñar pues los servicios que va a tener. Oye, la capacidad de los servicios, ¿cuál es la capacidad de servicios en temas de agua, de luz, de gas, de teléfono, ¿no? Todos los servicios necesarios? Si hay áreas comunes, la alberca, el gimnasio, o sea, ¿cuál va a ser la capacidad? ¿Cuál va a ser los niveles de disponibilidad de esos servicios? Si es una área, una zona completamente nueva, ¿cómo vamos a garantizar esa parte de la disponibilidad de los servicios? La continuidad, la seguridad, empezar ya a detallar de qué manera se van a utilizar los servicios. Si tenemos áreas comunes, pues generas ya tus procedimientos para ver, oye, pues una vez que esté ya disponible el gimnasio, el procedimiento para acceder a ese gimnasio va a ser tal. Todo eso se plasma en un catálogo de servicios. Entonces, ese es el objetivo del diseño del servicio. Una vez que se diseña, se pasan los planos ¿a quién? A los ingenieros civiles, ¿no? Los que realmente saben cómo mover maquinaria, los expertos ok, para poder construir un edificio de tantos niveles, entonces necesitaríamos excavar tanta profundidad y hacer la cimentación de tales características. Ellos son los expertos y todos ellos están en la transición, ¿no? Entonces ahí se ve todo el tema de gestión de cambios, de configuraciones, de liberaciones. Y una vez que tenemos la parte de la transición, construimos los edificios y entonces, veamos, ponemos en punto operativo, y es decir, empezamos a vender los departamentos y entregar ya las llaves de los departamentos para que los dueños de los mismos lleguen a vivir ahí y entonces empieza pacientes, probablemente se fue la luz, probablemente no hay agua o no hay agua caliente, ¿no? Por la característica que se había planeado. Probablemente tenemos ya diferentes incidentes, no sabemos por qué, entonces tenemos problemas dentro de la operación, etcétera, ¿no? Entonces, en la operación del servicio ya estaríamos trabajando y ante ciertas problemáticas probablemente estemos ya armando planes de mejora continua. Oye, pues anteriormente no se había planeado una caseta de vigilancia, pero debido a 3, 4 incidentes de inseguridad, pues entonces tendremos que construir una caseta de vigilancia. Entonces se va a hacer un nuevo servicio. Ese servicio, de nuevo, vuelve a la estrategia, se hace toda la parte de la planeación estratégica, se autoriza en un caso de negocio, se diseña, se transiciona, se opera, y entonces ese servicio se integra dentro del propio catálogo de servicios, y es un servicio más que mantener. Y así estamos trabajando de manera constante en la mejora continua. La esencia del marco de referencia y lo que nos dice el marco de referencia es, bueno, para poder materializar cada una de estas fases del ciclo de vida, que es de la estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua, pues lo que tendremos que hacer es diseñar procesos que vayan, que estén enfocados a habilitar el ciclo de vida correspondiente. Entonces, como decíamos, en una fase, por ejemplo, de diseño, hay un proceso de gestión de niveles de servicio, de catálogo de servicio, de continuidad, de disponibilidad, de seguridad, de capacidad. Y entonces la pregunta del millón muchas veces es, Mauricio, nosotros ya estamos trabajando con ITIL desde hace 3 años, ¿no? Pero no vemos resultados. Entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, vamos a validar primero, ¿tenemos definidos los procesos? Si es así, ¿qué procesos de ITIL? Porque ahorita vamos a ver el mapa de procesos de ITIL. ITIL es muy amplio, ¿no? Y en sí, yo lo que les puedo compartir es, no conozco una sola organización a nivel mundial que tenga absolutamente todos los procesos de ITIL en todo el contexto que lo marca. Al final del día es una mejor práctica y es una guía hacia dónde nos tenemos que mover, pero también hay que definir qué procesos son los que yo en este momento necesito. Entonces, lo que primero necesitamos revisar es, bueno, a ver, ¿qué procesos tienes? Y cuando decimos, ¿qué proceso tienes? Pues para decir que yo tengo un proceso, por ejemplo, de gestión de cambios, entonces debo tener definido todo lo que vemos en la pantalla, ¿no? Es decir, debo tener las políticas del proceso de cambios, debo tener asignado un dueño de proceso, definidos bien los objetivos, la documentación y la retroalimentación. El objetivo de cambios, como todos ustedes saben, es coordinar los cambios. Cambios no cambia nada, ¿no? La realidad es que el que cambia es Release and Deployment Management, que es gestión de liberaciones e implementaciones.
pero Cambio se encarga de coordinar todo este tipo de temas. Entonces, en la etapa de controles yo tengo que asegurarme que está todo esto definida. En la parte media, que es la parte central del proceso, evidentemente deberá asegurarme que hay métricas, actividades, roles, procedimientos, mejoras e instrucciones de trabajo. Uno de los principales aspectos que he visualizado es cuando tenemos problemas con un proceso y no está funcionando, no regresamos a esta parte básica, a esta parte de decir, bueno, ¿qué debería tener un proceso? Y por el otro lado, he visto que hay, porque llega un momento en el cual no están recibiendo las entradas adecuadas para poder dar más resultados y por lo tanto generar más salidas. Un ejemplo muy claro es la parte de, oye, ¿cómo podríamos, por ejemplo, estar disminuyendo el número de incidentes que estamos atendiendo en el día con día? Cuando haces una revisión y dices, oye, bueno, es que incidentes se encarga, su objetivo principal es restaurar rápidamente la operación normal del servicio, ¿no? Sin embargo, pues cuando incidentes atiende, a ellos no les interesa por qué están fallando las cosas. Su principal objetivo es restablecer. Oye, pero no tenemos muchas fallas recurrentes. Sí. Oye, ¿hay algún proceso, por ejemplo, de gestión de problemas que se encargue justamente de estar identificando causas raíces, tener metodologías claras y puntuales de investigaciones y diagnóstico? Un proceso de gestión de problemas puede tener desde Pain Value Analysis, desde diagramas de Ishikawa, desde sesiones de lluvia de ideas, ¿no? Hay muchas formas de hacer análisis complejos de los problemas, incluyendo metodologías o filosofías como la de Kepner y Trigo, ¿no? Que son temas muy estructurados para hacer el análisis de problemas en las organizaciones. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, ok, pues es que, ¿sabes qué? El proceso de gestión de incidentes no va a mejorar nada más porque no está dentro de su objetivo. El objetivo de disminuir la repetición de los incidentes más bien se encuentra en otro proceso que es gestión de problemas. Y por otro lado, gestión de problemas, una vez que identifica cuáles son las causas raíces, genera soluciones temporales y esas soluciones temporales las manda como en una entrada al proceso de incidentes para que el incidente restablezca rápidamente. Entonces, en el momento en el que un analista en el Service Desk contesta, identifica el incidente, lo registra, después lo va a categorizar y en el momento en el que está categorizando, oye, servicio, categoría, tipo, elemento, va dando clic en su herramienta, va dando clic en drill down y dice, oye, mira, para este tipo de incidentes tenemos 2 o 3 soluciones temporales ya documentadas por problemas. ¿Quieres ejecutar alguna? Y entonces el analista ve, dice, sí, exactamente, se trata del mismo incidente que me están reportando, le doy doble clic a esa solución temporal, de manera automática se llenan todos esos registros en mi herramienta y entonces ejecuto rápidamente el restablecimiento y cierro el incidente, ¿no? Y en este caso es, oye, ¿incidentes puede hacer esto por sí solo? No, porque no está en la esencia del proceso de incidentes. Si yo llego a un sitio y empiezo a investigar el por qué falló algo, entonces yo no estoy ejecutando incidentes, yo estoy ejecutando partes del proceso de problemas. Entonces, esta es la gran importancia de que identifiquemos el que necesitamos en un punto específico del tiempo para tener ya una práctica de gestión de servicios más madura. Necesitamos estar habilitando procesos y necesitamos estar identificando cuáles son las principales entradas que necesitamos para poder seguir madurando nuestros propios procesos. Si estas definiciones no las tenemos claras, evidentemente los procesos llega un momento en el cual se topan y ya no se pueden seguir avanzando. Y entonces ahí es cuando he visto en muchos casos, en muchas organizaciones, cierto grado de frustración, ¿no? De, oye, Mauricio, es que llevamos 3 años, 4 años, 5 años con ITIL y la verdad es que pues yo veo lo mismo que hace 3, 4 años, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando es un análisis o el proceso está incompleto o más bien el proceso ya está tan maduro por sí solo, la madurez que puede dar por sí solo ya la tiene, pero no va a ser más maduro. ¿Por qué? Porque necesita entradas de otros lados, ¿no? Un proceso de incidentes necesita tener muy bien definidos cuáles son los niveles de servicio. Y entonces hay veces que no está definido el proceso de niveles de servicio o no está definido el catálogo de servicios siquiera. Entonces, ¿cómo puedo yo enfocar el proceso de incidentes si no se tienen bien definidos cuáles son los servicios y cuáles son los niveles comprometidos? Entonces, yo restablezco bajo el mejor esfuerzo, no bajo ciertas características y siguiendo la atención y las prioridades del negocio. Entonces, definitivamente tenemos que empezar a definir este tipo de temas y hay que entenderlos, ¿no? Entonces, hay que empezar a interactuar con el resto de los procesos. El principal mensaje aquí es factor crítico de éxito para habilitar IT Service Management. Cuando hablamos de IT Service Management, hablamos de toda la práctica, independientemente de cuántos procesos y cuántos dueños.
Si no entendemos que somos corresponsables para habilitar servicios como dueños de proceso, la realidad es que nuestro proyecto está destinado a que tenga cierto nivel de madurez, pero esa madurez ya no va a poder seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que entender que la mejora y los procesos del ciclo de vida del servicio, pues bueno, es bastante complejo, ¿no? Lo que les comentaba. Tenemos 26 procesos en ITIL, tenemos 4 funciones, las funciones no están aquí, recuerden que están en la parte de operación del servicio. Y tenemos ciclos de vida que van desde 8 procesos, por ejemplo, en diseño del servicio, hasta un solo proceso en la parte de mejora continua. Entonces, la primera pregunta es, bueno, dependiendo de mi estrategia de implementación, hay que ver cómo yo he estado adaptando y adoptando los procesos. Y por otro lado, hay que ver, bueno, qué procesos ya tengo hoy por hoy en mi organización, ¿sí? Y con base en eso, pues ir definiendo toda esta perspectiva de qué manera estos procesos están trabajando de manera conjunta. Si cada proceso está trabajando de manera independiente, entonces la esencia del marco de referencia de ITIL, pues no se está cumpliendo, porque la esencia es el que tengamos un ciclo de vida del servicio, que todo esté integrado. Entonces, sí hay que definir, ¿no? Y el principal mensaje aquí, como les comentaba, no se trata de, es que tengo que llegar a 26 procesos. No, 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 esa parte hay que ir viendo. Al final del día, tú puedes ir armando iteraciones y dentro de esas iteraciones tú puedes decir, mi primera iteración de procesos van a ser 4 o 5 procesos. Mi segunda iteración van a ser otros 4, otros 5, mi tercera iteración, ¿no? Y así hemos visto también, por el otro lado, ciertas organizaciones que tienen un buen nivel de madurez en Latinoamérica, ¿eh? Ciertas organizaciones que tienen un buen nivel de madurez en 20 procesos de ITIL. Sí las hemos visto, ¿no? Son muy contadas, pero bueno, son organizaciones que han venido trabajando y tienen una práctica interna ya habilitada. Entonces, hay que recordar que este tipo o sea, la parte de marcos de referencia, no nada más de ITIL, sino el que sea, de lo que se busca es que se adapte y se adopte un estilo de operación, un estilo de vida, en este caso de gestión de servicios de TI. Lo que buscamos es, evidentemente, tener iteraciones constantes con dueños de proceso, y los dueños de proceso tendrán que estar generando estrategias en conjunto para poder habilitar, ¿no? Recordemos que si no hay entradas de ciertos procesos hacia mi proceso va a estar topado, y por más que yo quiera madurarlo, ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque yo necesito información. Por eso se comportan como procesos. Si ustedes ven la definición de proceso en el diccionario, es conjunto de actividades interrelacionadas entre sí para alcanzar un objetivo que tiene entradas y genera salidas. Esa es una definición típica y estándar de lo que es un proceso, ¿no? Entonces, la realidad es que la esencia de los procesos es, para poder funcionar, deben tener entradas. Entonces, esas entradas es información y debemos definir claramente los triggers, ¿no? Los disparadores. Por ejemplo, una entrada para un proceso de gestión de cambios. ¿Cuál va a ser la entrada? Bueno, pues va a ser todo el contenido que se documente en una solicitud de cambio. ¿Cuál va a ser el trigger? El trigger para que empiece a funcionar ese proceso va a ser un request for change. Es decir, cambios no va a hacer absolutamente nada si no tiene un disparador que es el RFC. Lo mismo es con incidentes, ¿no? Incidentes no va a hacer nada si no tiene el disparador. El disparador puede ser desde una llamada telefónica, puede ser desde un registro, un incidente en un portal web. ¿Y qué es lo que voy a hacer en incidentes? Bueno, voy a identificar, registrar, categorizar, etcétera. Pero toda la información que me compartan en esa llamada, esa es mi entrada hacia el proceso. Entonces, veamos cómo yo inclusive necesito entradas de procesos, inclusive de negocio. Oye, el proceso de negocio de facturación no está funcionando. Entonces, hay un servicio tecnológico que está inhibiendo un proceso de negocio. Y un mismo proceso de negocio me está generando entradas a un proceso de TI, que en este caso es un proceso de gestión de incidentes. Entonces, esa es la perspectiva a la cual tenemos que llevar todo este tipo de temas, ¿no? La perspectiva es un factor crítico de éxito. Tenemos que entender el todo. Tenemos que entender cómo los servicios están trabajando de manera conjunta, ¿no? ¿Cómo llevamos esta parte de entradas y salidas a la realidad, ya en la operación? Así de, oye, bueno, suena bien, ¿no? Pero ¿cómo lo definimos? Y bueno, este es un diagrama del libro de transición del servicio, en el cual podemos encontrar, oye, mira, si tú quisieras ver hoy por hoy una integración real de entradas, salidas, pues claramente lo podemos tener en la CMDB, está dentro de un CMS, es decir, un CMS puede tener varios CMDBs, y el CMS es parte del SKMS, ¿no? Del Service Knowledge and Management System. Todo esto, ¿con qué finalidad? La finalidad es generar
salidas para la toma de decisiones. Toma de decisiones en todos los sentidos, ¿no? Para el CIO, para el vicepresidente, para los dueños de proceso, para los directivos de TI, ¿no? Pues toma de decisiones. Pero así como está aquí CMDB, CMS y SKMS, que esto te explica la relación, yo les podría decir, bueno, la Known Error Database, ¿no? O el Known Error Information System, la parte de problemas, está también dentro de la SKMS. Una Availability Management Information System, el sistema de información de gestión de disponibilidad, también está dentro de la SKMS. La base de datos que podamos tener dentro de cualquier otro proceso, desde la base de datos de capacidad, la base de datos de temas de continuidad, de los propios incidentes, que formalmente ITIL no menciona un Incident Management Information System, pero la realidad es que pues cada módulo de incidentes tiene una instancia de base de datos que se puede conectar de manera integral dentro del sistema de gestión de conocimiento del servicio. Entonces, todo puede estar viviendo dentro y consolidada, y me imagino que al final, pues por ahí vamos a ver un poco de cómo funciona eso en la herramienta, por ejemplo, con Manage Engine, Luis lo platicará, pero al final del día es cada módulo de este sistema de gestión, ¿no?, que estamos creando, pues debería estar integrado con otros sistemas de gestión, y en la realidad la verdad es que así funcionamos. Ya es una base de datos en la cual se registra cuántos RFCs llegaron al proceso de cambios, y un RFC cuántas liberaciones te generó, y una llamada cuántas work orders o request, service request te está generando, ¿no? Entonces, esto es en la realidad ya cómo se ve esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Lo que nos va a ayudar el conjunto de procesos es a habilitar servicios. Y uno de los principales temas que tenemos que considerar dentro de las organizaciones es, debemos tener claramente identificado qué servicios tenemos. Y aquí viene un breve dashboard de lo que es un servicio, ¿no? En este caso, un servicio de comunicaciones unificadas. Primero, todo el equipo de trabajo debe tener claro, bueno, ¿qué es el servicio? En este caso, es un servicio que incluye aprovisionamiento de telefonía, correo electrónico, voz, fax, conferencias web, ¿no? Oye, ¿qué opciones tiene? Pues, ¿sabes qué? Yo estoy ofreciendo, mi propuesta de valor está en tres aspectos. Uno, la membresía básica, la avanzada y la premium, ¿no? Y tiene diferentes características. Para efectos de este ejemplo, solamente pusimos un ejemplo sobre capacidad, ¿no? Y sobre temas de almacenamiento, ¿no? ¿Qué deberías esperar? Pues bueno, métricas clave podríamos medir desde entregas de correo, disponibilidad de servicios, tamaños de archivos adjuntos, buzones de correo de voz, cuántos puntos pudimos tener en videoconferencia o en telepresencia, si tenemos servicios incluidos dentro de comunicaciones unificadas de telepresencia. ¿Cómo se asigna el costo? Bueno, los costos se asignan evidentemente de cierta forma, y eso tenemos que ser muy claros, qué conforma el costo, ¿no? Y por otro lado es cómo podemos ayudar. Entonces, hay servicios que tienen índices de variabilidad. Evidentemente, si es un servicio bajo demanda, pues mientras seas más eficiente en tus juntas y no tengas un servicio de telepresencia conectado sin que la gente esté presente en la sala, pues evidentemente puedes disminuir los costos, ¿no? Entonces, lo que estamos habilitando, y aquí el principal mensaje es, tenemos que identificar cómo mis procesos de incidentes, problemas, cambios, configuraciones, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad, cómo en su conjunto están habilitando un servicio, que es comunicaciones unificadas. Ahora, así como tenemos un servicio que es comunicaciones unificadas, pues también tenemos organizaciones que hemos desarrollado catálogos de servicios y salen 150 servicios, ¿no? Entonces, evidentemente la complejidad es más grande, son empresas muy grandes, y entonces tendremos que ver de qué manera, de igual forma, poco a poco vamos incrementando el alcance en cada uno de los procesos, y poco a poco vamos identificando la interacción que van a estar llevando a cabo cada uno de esos procesos. ¿Qué es muy importante? Nunca nos olvidemos de que trabajamos para habilitar servicios. Y no nos tenemos que olvidar de esta perspectiva, porque es muy importante que le transmitamos a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros que nos están ayudando en todo este tipo de ejecución de procesos, tanto del proceso que yo llevo como de los otros procesos, en que en conjunto vamos a ser corresponsables de trabajar temas de procesos de IT Service Management, y este sistema de gestión de procesos nos va a ayudar a habilitar servicios. Esos servicios a su vez van a habilitar procesos de negocio. Entonces, es sumamente importante que yo tenga bien identificado qué servicio está soportando qué proceso de negocio, porque la medida en la que yo tenga identificado eso, es la medida en la cual yo voy a poder voy a poder priorizar qué proceso es más importante que el otro, y por otro lado, qué alcance le tengo que dar a cada proceso.
Entonces, recordemos que hay todo un mapeo que tendrá que estar llevando a cabo y es, por ejemplo, este mapeo es sobre la parte de procesos de negocio hacia servicios tecnológicos. En la primera línea, ¿no? Tenemos cuáles son los servicios del negocio. El servicio del negocio, un negocio, pues bueno, vive de la propuesta de valor que vende a sus propios clientes y internamente hay procesos de negocio. Hay procesos de negocio desde facturación, desde nómina, desde marketing, ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendremos que ver, el punto nada más es visualizar, ok, estos servicios de negocio van a requerir o a demandar servicios tecnológicos para que sean habilitados. Esto lo que nos puede llevar, evidentemente, es a la siguiente parte, que es un servicio, deberá tener políticas, estrategias, evidentemente tener ciertos cumplimientos de modelos de gobierno. Este servicio deberá tener niveles establecidos, comprometidos. Si no hay niveles establecidos, comprometidos, vamos a seguir trabajando como una organización que trabaja o que opera bajo el mejor esfuerzo. Y bajo el mejor esfuerzo, pues siempre estamos supeditados a la percepción del cliente. Y si el cliente te dice, pues no, para mí está mal, aunque tú me digas que está bien, pues va a estar mal, porque esa es su percepción. Entonces, recuerden, el cliente siempre tiene la razón hasta que no le demostramos lo contrario. ¿Y cómo le podemos demostrar lo contrario? Pues definiendo los niveles de servicio que se le están entregando y cuando habla para quejarse del nivel de servicio, pues medimos si estamos llegando o no a los tiempos comprometidos. En otra capa tenemos ya la infraestructura, el ambiente, datos, aplicaciones que habilitan estos niveles de servicio. Y en capas más bajas, pues evidentemente ya tenemos la operación interna apoyada con acuerdos de nivel operacional, los servicios de apoyo, tenemos los procesos, equipos, proveedores, ¿no? Y entonces es muy importante que identifiquemos que aquí tenemos ciertos niveles o la jerarquía de los servicios, ¿no? Entonces, un servicio o varios servicios van a estar soportando uno o varios procesos de negocio. Es muy importante que tengamos el mapa de qué servicio soporta qué proceso. Por otro lado, es muy importante que identifiquemos cuál es cuáles son las diferentes jerarquías en las cuales tenemos que ir trabajando. Es muy común que no conozcamos la parte de arriba del propio negocio y entonces empezamos trabajando en procesos. Entonces yo empiezo, veamos, esta sería la cuarta jerarquía, ¿no? O sea, si yo empiezo ya a nivel proceso, estoy empezando de abajo hacia arriba. Y la realidad es que el enfoque ideal es empezar de arriba hacia abajo, ¿no? El top-down. Entonces, recordemos que un servicio es un medio para entregar valor y para definir este tema hay que trabajar en dos características principales. Uno, la utilidad. Dos, la garantía. Primero, pues evidentemente trabajamos en el nombre, la descripción, el propósito, el impacto, los contactos, etcétera, ¿no? La descripción del servicio. Pero después, en un segundo punto, tenemos que trabajar en la garantía. Es decir, niveles de servicio, objetivos, horas de servicio, aseguramiento, responsabilidades, ¿sí? Entonces, de nada me sirve decir que tenemos un servicio de comunicaciones unificadas si yo no soy capaz de proporcionar seguridad sobre todo lo que viaje en ese servicio, de garantizar la capacidad del servicio, la continuidad del servicio, la disponibilidad del servicio. Si está cayendo cada rato, pues evidentemente el servicio no va a materializar su propuesta de valor. Por otro lado, tenemos en la parte baja los temas ya relacionados con activos, con recursos, con sistemas, ¿no? Aquí sí ya viene, pues, los administradores de servidores, de bases de datos, ¿no? Que son nuestros expertos y que definitivamente, pues, son los que hacen realidad, ¿no? Toda la planeación estratégica que pudiéramos tener en los sistemas más amplios. Y también, pues, bueno, es importante identificar nuestros activos, nuestras capacidades, ¿no? Internas, qué capacidad tenemos, pues, tiempos de respuesta, tiempos de solución. Y por otro lado, también es muy importante el que tengamos claro, pues, qué parte de nuestro proceso se va a estar siendo habilitada por personal interno y qué partes de nuestros procesos por proveedores, ¿no? La realidad es que también entradas, salidas, tenemos que definir cómo vamos a estar interactuando con todos nuestros proveedores. Entonces, esta perspectiva es muy importante. Este es el mapa que tendríamos en la perspectiva de cómo podríamos identificar o cómo podríamos hacer una trazabilidad desde el contrato que yo tengo con un proveedor hasta el impacto hacia un proceso de negocio. Es decir, si este contrato, estos niveles de disponibilidad, de capacidad, seguridad, que a su vez yo tengo con mis proveedores, realmente están apuntalando el nivel de servicio que el negocio requiere. Entonces, ¿qué es muy importante? Tenemos que trabajar, pues no solamente o hasta arriba o hasta abajo, sino tenemos que trabajar de manera holística. ¿Dónde entra el ciclo de vida del servicio? Bueno, ¿no? El ciclo
de vida del servicio entra, por ejemplo, estrategia del servicio, en donde se va a estar moviendo mucho en la capa de servicios al negocio y en la capa de servicios de TI. Es decir, entender al negocio, qué es lo que tiene, cómo opera, cuándo opera, bajo qué circunstancias, y en la parte baja, pues bueno, tendremos que empezar a trabajar sobre la perspectiva de el diseño del servicio. Diseño del servicio, ¿dónde se mueve mucho? Se mueve mucho en la capa de garantía, ¿no? Y en la capa de los activos y los recursos. Es decir, la estrategia me define toda la parte de utilidad, el diseño me ayuda ya a materializar toda la utilidad y también establecer ya mecanismos de garantía. ¿Dónde se mueve la parte de transición? Bueno, transición del servicio, pues definitivamente se mueve con todos nuestros expertos, ¿no? Y nuestros expertos, ahí es donde está toda la parte de infraestructuras, bases de datos, aplicaciones, ¿no? Nuestros expertos en temas de BI, de Big Data, de toda la perspectiva que podamos considerar ya especializada, aquí es donde se van a mover. Por otro lado, en la parte baja tenemos activos, ¿no? Y esos activos, pues evidentemente ya nos ayudan mucho a estar operando. Los activos, las capacidades, oye, ¿cómo estamos? ¿Cómo tiempos de solución, tiempos de respuesta para un incidente, para un requerimiento que nos hizo un cliente y que tiene que ir por un proceso de autorización que va hasta nuestros proveedores? Bueno, esa es ya la parte de la operación del servicio, ¿no? Entonces, veamos cómo, si yo solamente me enfoco en niveles de servicio, veamos qué partes estoy tocando. O si yo solamente me enfoco en incidentes, problemas, cambios, veamos qué partes estoy tocando. La realidad es que tenemos que generar una estrategia de implementación de procesos que sea integral. Y con eso yo no me refiero a que debemos tener todos los procesos implementados, pero sí me refiero a que debemos considerar por lo menos procesos en cada una de las fases del ciclo de vida del servicio y, por supuesto, con un alcance conservador, ¿no? Y poco a poco hay que ir incrementando ese alcance. Pero sí es muy importante que los procesos trabajen entre sí, ¿no? Y veamos aquí, si yo soy dueño de algún proceso en específico, veamos dónde está mi contribución inicial. Pero también necesito ver la perspectiva completa. ¿Dónde se va a mover la mejora continua? Evidentemente, se va a mover a lo largo y ancho de todo este tipo de temas. La mejora continua, recordemos que hay un proceso que debería estar establecido a lo largo y ancho desde la estrategia del servicio hasta la operación. Siempre hay temas que mejorar desde cómo hacemos nuestra justificación para un nuevo servicio, cómo hacemos nuestro plan de negocio, cómo hacemos nuestro caso de negocio, ¿no? Hasta la parte de, oye, en el día a día, pues estamos teniendo muchos incidentes de este tipo, entonces tendremos que mejorar de esta forma y de esta forma, ¿no? Hemos tenido ciertas retroalimentaciones y en el 80% de las estadísticas de las encuestas de satisfacción nos dicen esto, entonces habrá que mejorar. Entonces hay muchos enfoques de mejora del servicio, va desde el enfoque estratégico hasta el enfoque operativo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Y, bueno, ¿cuál es un factor crítico de éxito, además de los que hemos platicado? Pues un factor crítico de éxito es el que definamos internamente cómo vamos a trabajar. Y a diferencia de inclusive otros webinars donde hemos estado hablando de un proceso en específico, otro proceso, tips en particular para habilitar incidentes o problemas o cambios o configuraciones, ¿no? A diferencia de otros webinars, el mensaje de este webinar es tenemos que trabajar en conjunto y lo cual implica un grado de complejidad mayor. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar a un rol, a una persona que empiece a coordinar este tipo de interacciones, ¿no? Y este es un ejemplo muy interesante que podríamos empezar a trabajar de entradas salidas, ¿no? Este es un simple Excel, es una tabla de Excel, y lo que vemos arriba es el proceso que estaría generando una salida hacia lo que vemos del lado izquierdo, ¿no? Otros procesos. Entonces, en este caso sería el proceso de gestión de configuraciones, desde gestión de configuraciones hacia gestión de configuraciones, ¿qué saldría? Aquí hay una X porque evidentemente no sale nada. De un proceso de configuraciones, un proceso de configuraciones no sale nada. Pero, ¿qué pasaría? Oye, un área funcional del Service Desk, ¿qué entrada debería generar a un proceso de configuraciones? Entonces, ahí tenemos unos bullets para poder empezar a trabajar con ese ejercicio. Oye, mi proceso de gestión de incidentes, ¿qué entradas debería generarle al proceso de configuraciones? Mi proceso de gestión de problemas, mi proceso de gestión de cambios. ¿Qué salidas vendríamos de problemas y, por lo tanto, qué entrada entraría a configuraciones? Y serían las entradas requeridas por este proceso para operar de manera apropiada. Entonces,
que es muy importante el que empecemos a plasmar, así como nos hemos tomado cierto tiempo para empezar a definir, oye, una matriz de priorización para incidentes, una matriz de categorización para incidentes, ¿no? Ok, perfecto, ya lo empezamos a trabajar de manera aislada como proceso. Ahora yo tendría que trabajar en un mapa completo de cómo estaríamos interactuando y cuáles son las salidas, entradas esperadas entre los procesos actuales, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta parte es un ejercicio cortado, ¿no? Lo que yo he hecho es de los 26 procesos que tenemos de ITIL hacia los otros 26 procesos, entradas, salidas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, decíamos aquí, gestión de configuraciones, no hay salida y entrada. Pero, por ejemplo, el Service Desk. Oye, el Service Desk, ¿qué salida genera y por lo tanto qué entrada le manda configuraciones? Bueno, el Service Desk puede ayudar a verificar las MDB, a tener retroalimentación de, oye, configuraciones, el día de hoy estuve haciendo un diagnóstico inicial y jalé la configuración del CI, del cliente o del usuario que me estaba hablando y estaba incorrecta, ¿no? Entonces, no está bien tu información. O, por ejemplo, el Service Desk le puede decir a configuraciones, oye, configuraciones, a mí de una PC no me mandes 2000 atributos solo porque la herramienta lo puede enviar. No, no, a mí con que me mandes 5, con el que le des ese alcance es más que suficiente. Entonces, le puede decir cuál es el alcance, cuál es el nivel de detalle de lo que se requiere. Oye, atributos, configuraciones, estoy viendo que en el CI de las PCs o de, no sé, del servicio de videoconferencia o de telepresencia, en el CI no sé, del equipo de marca Cisco, me estás poniendo el modelo, me estás poniendo el número de serie, me estás poniendo tal, pero no me estás poniendo como atributo la ubicación. Para mí, al momento de dar soporte, es muy importante que esté la ubicación. Entonces, por favor, da de alta la ubicación. Entonces, veamos cómo toda la información que el Service Desk le puede proveer a configuraciones, ¿no? Atributos, relaciones, identificación de 6 nuevos o modificados. Incidentes, ¿qué le puede mandar a configuraciones? Bueno, la verificación de las MDB, impactos en 6 fallidos. Yo le puedo decir hoy, ¿sabes qué? Este CI ha estado impactado, tiene asociados 50 incidentes en un mes, ¿no? Entonces, eso es información valiosísima para problemas, para cambios, para configuraciones, para capacidad, para disponibilidad, ¿ok? Retroalimentación en cómo está como tal constituida la CMDB, ¿no? Desde el alcance, nivel de CI, atributos, relaciones. Oye, gestión de problemas, ¿qué salidas puede haber de problemas y qué entradas hacia configuraciones como entradas? Bueno, impacto en CIs con fallas, ligas de problemas con errores conocidos hacia los CIs, verificaciones de los elementos, la base de conocimiento, la retroalimentación de igual forma de incidentes. Oye, cambios que puede contribuir a el tema de configuraciones. Pues de igual forma puede contribuir en todo este tema de cambios al ambiente, cambio a las MDB, cambios planeados, ¿sí? Forward Scale of Changes, ¿no? Los cambios programados en el FSC, revisión y aprobación, RFCs, módulos, gestión de liberaciones, provee información acerca de los cambios, 6 como nueva liberación, actualiza la DSL, ¿no? Este es un extracto real de un ejercicio que es un grupo de personas hizo en una compañía y dijeron, no, estos son los entradas, salidas que nosotros ya vamos identificando, ¿no? Ahora, por ejemplo, de configuración es un área funcional y aquí vemos como una entrada, salida, no precisamente entre procesos, sino una función como el Service Desk. ¿Qué le puede dar configuraciones al Service Desk? Bueno, la salida y entrada por consiguiente va a ser acceso a las MDB, toda la información relacionada con atributos, con relaciones, con datos históricos, estados de 6, líneas base, ¿no? Recordemos que uno de los principales conceptos y características y propuesta de valor de configuraciones es el ofrecer diferentes líneas base. Entonces, se pueden estar entregando, ¿no? La gestión de incidentes hacia el Service Desk, pues, evidentemente, el Service Desk es un área funcional que ejecuta procesos, principalmente el de incidentes. Entonces, desde cómo priorizo, cómo categorizo, cómo escalo, ¿no? Todo ese tipo de temas vienen de esta parte. Gestión de problemas hacia el Service Desk, gestión de cambios hacia el Service Desk, gestión de liberaciones hacia el Service Desk, ¿no? Entonces, podemos tener una serie de entradas, salidas, que la realidad es que este ejercicio se queda corto cuando ya empezamos a trabajar en nuestra organización. Lo más importante es que nosotros realmente las trabajemos en nuestra empresa, porque estamos muy acostumbrados a solamente definir mi proceso, decir, creo que ya entendí lo que pide ITIL y entonces es lo que te empiezo a dar.
Y tú dices, oye, pero entonces exactamente qué tiene que salir de un proceso a otro. No, bueno, pues lo que dice ITIL. No, no, no es lo que dice ITIL. Es más bien, tú que necesitas que salga de uno y entre a otro. Entonces, esta guía, que les digo que es un simple Excel, nos puede ayudar muchísimo. Ya después, entonces, nos tendríamos que enfocar en otro factor crítico de éxito, que es habilitar esto, pues ya de manera automatizada, ¿no? Que los usuarios, los clientes tengan acceso de manera fácil y en tiempo y forma, pues para que esta interacción y esta información esté ya automatizada. Y justamente para que veamos el tema de automatización, lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es pasarle el micrófono a Luis, quien nos va a estar comentando justamente cómo hacer esto realidad a través de la herramienta de Manage Engine. Y recuerden, pueden ir enviando sus preguntas, tanto preguntas a un servidor como a Luis, para que en cuanto Luis termine con su presentación, regresemos y empecemos a atender preguntas y respuestas. Entonces, te cedo la palabra, estimado Luis. Buenos días para ti. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, también vamos a observar, como bien nos compartes, todo este escenario como de cómo nos pueden apoyar cada una de nuestras soluciones de Manage Engine para cada uno de los diferentes procesos de ITIL. Y bueno, como nos has mencionado, es importante que como organización establezcamos esa mesa redonda de trabajo en la cual pues tengamos definido todos y cada uno de los diferentes puntos en los cuales pues necesitamos tener identificado con cuál de nuestras soluciones podemos sacar esa ventaja, sobre todo para poder contar con la información necesaria y así llevar a cabo todo lo que es el seguimiento puntual de cada una de las mejores prácticas de ITIL, que como bien sabemos, pues viene a ser una receta de pastel. Esa receta de pastel, pues, no quiere decir que no todos nos vaya a salir el pastel súper esponjado o que se vea más bonito, etcétera. No, tenemos que observar también cómo cada uno de estos diferentes procesos nos va a ayudar en este proceso de alineamiento a esas buenas prácticas y sobre todo, pues, que nos den ese valor a negocio y bueno, pues sin más preámbulos, pues vamos a observar cómo nos puede apoyar Manage Engine con cada una de sus soluciones del portafolio, que viene a partir con lo que es esta parte de la estrategia de servicio. Esta estrategia de servicio, como bien sabemos, pues a partir de lo que es el portafolio de los servicios que nosotros ofrecemos a cada uno de nuestros usuarios en la organización, pues viene a ser lo que es la parte como lo vemos en pantalla, que es el directorio activo, la mesa de servicio, los equipos de trabajo, los móviles, redes, ahora que está muy en boga este tema de las soluciones en la nube, los aspectos de seguridad, etcétera, pues tenemos que tener identificados todos y cada uno de esos diferentes servicios que nosotros ofrecemos a cada uno de nuestros usuarios y de los cuales sabemos que Manage Engine cuenta con este amplio portafolio de soluciones que abarca cada uno de los diferentes rubros que vemos en pantalla, desde lo que viene a ser para directorio activo nuestra solución de AD360, para la parte de seguridad tenemos lo que es el análisis de eventos, que vamos a observar más adelante, que es la parte de Log 360 que involucra eVelog Analyzer y AD Audit Plus, así como también lo que es la parte de la gestión de incidentes, problemas, cambios, proyectos, activos, que es la parte del Help Desk, así como también en mancuerna con lo que es el control de los activos que viene a ser la parte de escritorio de dispositivos móviles y lo que es también esta parte de tener identificado lo que es capacidad, continuidad y disponibilidad, que lo vamos a observar. Y para ello tenemos lo que son las soluciones de monitoreo de Manage Engine, las cuales, por mencionar algunas, tenemos lo que es la parte de Open Manager y Applications Manager, las cuales pues van a ser nuestros aliados para esos procesos de ITIL y no por ello dejar fuera lo que es la parte de la mejora continua, que también vamos a observar qué solución de Manage Engine es la que nos va a ayudar en este proceso. Para lo que es la parte del diseño de servicio, hablamos mucho en este punto sobre lo que es la parte de contar con lo que es el catálogo de servicios y además de ello, identificar todo lo que es la parte
lo que es establecer nuestra capacidad operativa, en la cual pues vamos a tener identificado a partir de los elementos que tenemos, hay que construir un umbral en el cual consideremos que nuestra operación va a estar trabajando a un ritmo adecuado. Este ritmo adecuado, pues, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a construir? Para ello, aquí se involucran las soluciones de monitoreo, como estamos observando que es Shop Manager y Applications Manager, las cuales en mancuerna con ServiceDesk Plus, pues vamos a tener un completo control para lo que es esta parte de diseñar nuestro servicio en cuanto a tener el monitoreo proactivo de nuestros recursos y, no menos importante, también el tener definidos los límites de capacidad para que garanticemos una continuidad y disponibilidad de nuestros recursos operativos y no estar atendiendo bomberazos. ¿A qué nos referimos con este punto de los bomberazos? En cuanto a que siempre, vaya, es un esquema que queremos evitar, claro está, que nuestro usuario final sea el que nos diga, no, es que yo siempre soy el que tengo que hablarte, sí, siempre soy el que tiene que reportar. Hay que quitar esa etiqueta y ser ya un área proactiva. Y aquí es donde, a partir de que tengamos en el radar lo que es continuidad y disponibilidad y sobre todo la capacidad operativa, a través de que nosotros diseñemos estos esquemas que en mancuerna con ServiceDesk Plus podemos ya definir lo que son los tiempos de atención, podemos tener un servicio correctamente diseñado y alineado a las mejores prácticas. Ahora, la transición del servicio. Dentro de la transición del servicio, pues sabemos que ahí involucra lo que es parte de lo que es la gestión de cambios, como lo estamos viendo en pantalla, además de definir lo que es nuestro programa de trabajo para cada uno de los proyectos que nosotros definimos dentro de la organización. Dentro de este apartado, pues sabemos que ServiceDesk Plus es nuestro aliado en esta parte de establecer esa operación alineada a las mejores prácticas, porque dentro del mismo portal, sin tenernos que triangular a otras soluciones, pues podemos ya llevar a cabo todo lo que es el seguimiento de cada uno de nuestros servicios que diseñamos en el primer apartado de los procesos DTIL, y ya podemos nosotros establecer todos y cada uno de los diferentes procesos de esa parte que ya también hemos conversado con nuestro compañero Mauricio en otras sesiones relacionado a lo que es este tema de llevar a cabo una correcta gestión de cambios, pues podemos ya tener todo lo que es este seguimiento puntual en una sola plataforma, de que si se detonó a través de que diseñamos un servicio y tenemos que establecer una mejora, pero pues yo no puedo de la noche a la mañana quitar ese servicio, ¿no? Tengo que ver a qué me involucra hacer ese cambio, qué impacto me representa la organización, los costos, etcétera. Vaya, tener todo ese control en una sola plataforma es parte ahora de lo que es la filosofía de Managing Engine, de mantener a TI unida, o como su concepto en inglés de Bringing IT Together. Esto pues ya lo que nos permite es tener una descentralización de todo lo que es nuestro trabajo operativo de TI con cada una de las soluciones. Ahora, la parte de la operación del servicio, que involucra también lo que estamos viendo en pantalla de la gestión de eventos y también en mancuerna con lo que es la parte de incidentes. Aquí tenemos también, como estamos observando en pantalla, soluciones de Managing que nos permiten llevar a cabo una correcta gestión de estos eventos que, como bien sabemos, tienen impacto en la organización. Tenemos que tener identificado de qué manera nos afectan a nuestros servicios y sobre todo, pues, llevar un correcto seguimiento de cada uno de ellos apegado a esas buenas prácticas. Entonces, observamos cómo este portafolio de soluciones ya está completamente alineado a estas buenas prácticas y lo único que necesitamos, pues, es ya identificar qué eventos son los que nosotros consideramos críticos en la organización a partir de la información que ya estamos obteniendo con cada una de las soluciones. Para lo que es la parte de Iveloc, pues todo lo que concierne, yéndome un poquito a la parte técnica, de llevar el seguimiento, pues, de los dispositivos de redes, la parte de las bases de datos, los servidores web, la parte del directorio activo que lo tendríamos con la solución de AD Audit. Y bueno, pues
también establecer lo que es, una vez que se detecta un evento de este estilo, pues realizar lo que es la notificación a la parte de gestión de incidentes y llevarlo de una manera central y sobre todo sencilla, y a partir de lo que es la vinculación que ofrecen nuestras soluciones por medio de la comunicación de correo electrónico o bien por medio de la comunicación API nativa que ofrecen cada una de ellas. Y como mencionaba, solo necesitamos identificar cuáles son esos puntos que, digamos, son nuestras piedritas en el camino dentro de la organización, y hay que quitar esas piedras para que nos también quitemos esa etiqueta de ser un área reactiva y sobre todo establecer esa mejora continua. Esa mejora continua, ¿cómo la vamos a identificar? A partir de los diferentes KPIs que nosotros hayamos establecido en nuestra mesa redonda con cada uno de los diferentes involucrados, y para ello tenemos lo que es la parte de Analytics Plus. Analytics Plus, ya en este apartado, como lo estamos observando, nos permite generar estos KPIs o indicadores en los cuales estamos observando nuestras fortalezas y debilidades, y las cuales estas últimas son las que nos van a permitir establecer este plan de acción y sobre todo establecer este círculo de mejora que nos va a permitir ser un área más proactiva, más rentable y sobre todo partiendo de lo que es este seguimiento de las mejores prácticas, pues que dé más valor a negocio y sobre todo, pues que tengamos nosotros todo lo que es esta información para quitar una mejor satisfacción a nuestros usuarios finales, porque TI no hay que verlo como el área que siempre nos pide, el área que siempre resuelve las cosas hasta que yo le diga, no. TI es una columna vertebral del negocio, y lo que viene a hacer esta mancuerna de trabajo con estas buenas prácticas, pues es que nos volvamos esa columna vertebral del negocio para crecer en conjunto con la organización. Listo, Mauricio. Entonces, te cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias, Luis. Gracias por la intervención. Y entonces, bueno, me están mandando por aquí varias preguntas. Déjame nada más regresamos de este lado. Listo. Entonces, bueno, tenemos varios comentarios. Gracias por los comentarios relacionados con la calidad del webinar. Ahora, una de las preguntas que tenemos aquí es respecto a la implementación y el control de ITIL. ¿Existe una figura responsable del diseño de procesos y control de calidad de los mismos? De existir, ¿cuáles son sus competencias? ¿No? Definitivamente, ¿no? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y la verdad es que era de los temas que justamente esperaba que surgieran, porque este webinar está ya más enfocado a temas de integración de procesos, ¿no? Entonces, es un webinar ya más avanzado al estar hablando solamente de un proceso en específico, donde, pues bueno, tenemos una persona responsable del propio diseño, trabaja en su diseño como dueño del proceso, lo implementa y listo, ¿no? La realidad es que sí, dentro de ITIL, bueno, hay, o sea, formalmente hablando, les voy a decir formalmente y en la práctica, ¿no? Formalmente hay dos roles que están documentados en los libros de ITIL, y que de ahí, pues bueno, también hay algunas competencias sugeridas. Con mucho gusto, ya después, si me mandan un correo, les mando ya esta parte de las competencias específicas. Pero bueno, esos dos roles son dueño de proceso, que este es muy común que exista, ¿no? Asignamos un dueño de proceso y es el accountable, ¿no? Y como traducción en accountability, lo que pusimos es el responsable final. Es decir, yo tengo un único dueño por proceso. ¿Por qué? Porque responsabilidad de muchos es responsabilidad de ninguno. Entonces, yo tengo un dueño de proceso de cambios. ¿Esto qué significa? Si hay cambios, ya sea de telco, ya sea de servidores, ya sea de base de datos, que están generando incidentes, el accountable, es decir, el responsable final, es esta persona, ¿no? La que se le asignó el dueño de proceso. Entonces, eso es muy importante, porque el proceso debe ser funcional y debe responsabilizarse por todos los cambios sobre servicios de TI, no sobre los de telco, sobre los de, ¿no? Evidentemente habrá más roles que ayuden a este accountable, como ya administradores de cambios o analistas de cambios, pero ese ya es otro tema, ¿no? Entonces, ese es el primero, y esta persona es la principal responsable de diseñar el proceso. Por otro lado, hay un rol oficial
que se llama dueño de servicio. Desafortunadamente no estamos acostumbrados, pues sí, a nivel global no es muy común, pero en la cultura latinoamericana se hace más notorio, no se definen dueños de servicio, ¿eh? O sea, normalmente esa figura no existe. ¿Y cuál es el principal objetivo de esa figura? Es de que este dueño del servicio represente a la propuesta de valor y a los clientes que consumen este servicio, independientemente del proceso que lo esté atendiendo. Es decir, si un servicio está fallando, no importa si falló por falta de capacidad o de disponibilidad, y no importa si falló por un tema de telco o por un tema de servidores. Él se responsabiliza. Entonces, el dueño del servicio nos podría ayudar mucho a ver desde fuera, de manera integral, de punta a punta, las necesidades que se tienen en el tema del diseño de los procesos, ¿no? Entonces, un dueño de servicio nos podrá ayudar. Ahora bien, ¿qué es lo que en la realidad pasa? En la realidad pasa es que cuando nos metemos en un tema de ITIL, pues bueno, se asigna el proyecto de procesos a una persona o a un área en específico. Entonces, ese líder de proyecto es normalmente el que se asegura de que exista, pues, un rol de diseño de procesos. En muchas organizaciones se asigna esto a un área de procesos, ¿ok? Hay muchas organizaciones que sí tienen área de procesos, hay otras organizaciones que no la tienen. Entonces, contestando la pregunta hay que ver, dependiendo de cuál es la estructura organizacional, si tenemos un área de procesos, pues, bueno, evidentemente ahí tendría que recaer esta información, esta responsabilidad más bien, y por el otro lado tendríamos que trabajar con ellos para que nos ayuden de manera puntual a que se diseñen de manera integral los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Oye, entonces, si yo antes lo venía haciendo con cada dueño y entonces eso ya no sirve. No, al contrario, eso ya es un trabajo avanzado y eso es lo que tendríamos que retomar, pero ahora ya con una perspectiva integral. Si no hay un área de procesos, la recomendación aquí es que asignen a una persona, la persona que ustedes visualicen que tiene una visión más integral del área, que tiene un enfoque evidentemente ordenado, que tiene un enfoque evidentemente de documentador, que tiene un enfoque de persona que realmente trabaje bajo proceso, ¿no? Porque si asignamos a un tecnólogo que no cree en los procesos, la realidad es que desde ahí estaríamos, pues, asignando a un personal que no es el adecuado, ¿no? Entonces, no tendría la competencia adecuada. Entonces, nada más tendrás que cuidar esa parte, ¿no? Es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre disparadores y entrada del proceso? Es muy interesante, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el trigger en sí es la acción que me dispara el proceso. Y un ejemplo es, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el trigger para cambios? El trigger es, llegó un request for change en mi herramienta. Ese es un trigger. Oye, la entrada hacia el proceso. Ok, ¿qué es lo que entra? Yo le doy doble clic al documento de request for change y adentro viene toda la información, el nombre del usuario, quién lo está solicitando, razones por las cuales lo está solicitando, a lo mejor ya trae una autorización presupuestal. Eso es entrada al proceso. Entonces, trigger RFC, documentación o información dentro información pues dentro del documento, esa es la entrada al proceso, ¿ok? Y lo mismo va a ser para todos los demás, oye, para capacity, para availability, para continuity, ¿no? Entonces habrá que ver, ok, una cosa es el trigger y otra cosa es la información. Otro ejemplo que poníamos era el teléfono. Cuando el teléfono suena en un service desk, es un trigger de, oye, necesito empezar a disparar un proceso, no sé si el de incidentes o el de requerimientos. Ya una vez que me explican, ok, esa información es la entrada al proceso, ya sea de incidentes o de requerimientos, ¿ok? Por otro lado, viene una pregunta de cuál es el nombre de la herramienta específica en la que levanto los servicios y la CMDB, que aquí, Luis, creería que tú nos pudieras apoyar a contestar esta pregunta. Claro, con todo gusto, Mauricio. De la solución que nos permite llevar a cabo lo que es el catálogo de servicio y la CMDB, es nuestra solución de Managed Engine ServiceDesk Plus. ServiceDesk Plus nos ofrece tanto todo lo que viene a ser esta mesa de servicio apegada a las mejores prácticas de IT, la cual en su edición Enterprise nos incluye todos estos procesos que nos estuviste compartiendo el día de hoy, Mauricio, entre ellos lo que es esta parte vital del catálogo de servicio, así como también la CMDB que nos permite identificar la criticidad de cada uno de los elementos que contamos en nuestra organización, así como también las relaciones que hay entre cada uno de ellos para así analizar su impacto al negocio si alguno presenta alguna degradación. Perfecto, muchas gracias, Luis. Tenemos por acá otra pregunta que me comenta, ¿no? Y es muy común también que me la hagan. ¿En qué momento aconsejas implementar el framework de COVID-5 y qué tanto nos podría ayudar en realizar ITIL? Bueno, es muy importante primero identificar para qué nos sirve uno y para qué nos sirve otro. ITIL nos ayuda a definir el proceso.
COVID nos ayuda a controlar el proceso. Si yo no tengo definido mi proceso de ITIL, yo no les recomiendo que se metan en COVID, porque es muy común, y más en algunos países de Sudamérica, de que empiecen con COVID, porque está por una legislación o porque a alguien se le ocurrió decir, es que nosotros estamos sujetos a tal superintendencia y entonces tenemos que dar cumplimiento. Bueno, entonces inician con COVID y como que lo utilizan para generar sus guías de procesos. La realidad es que yo siempre les recomiendo, miren, no importa de qué se hable, con ITIL o con COVID, no importa, siempre es importante nada más identificar que yo tengo un proceso. Si yo tengo un proyecto de identificación y generación y diseño de procesos, ITIL es el marco de referencia que me puede ayudar. Si yo quiero controlar los procesos, entonces COVID-5 es en el momento en el cual entra para establecer los controles sobre los procesos que yo puse, ¿ok? Entonces, prácticamente esta parte, desafortunadamente ahorita se nos acabó el tiempo, veo todavía bastantes preguntas. Lo que les pediría, por favor, es que nos escriban, nada más tengo los nombres de quienes están haciendo las preguntas, entonces, por favor, escríbanme, pónganme la pregunta en específico a mi cuenta de correo y con mucho gusto les contesto y o les mando información adicional para que podamos continuar por ahí en la discusión de las preguntas y respuestas. Por otro lado, pues bueno, no me queda más que agradecer a todos por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Quedamos a sus órdenes por cualquier tema adicional que pudiera surgir derivado de esto. Y pues bueno, muchas gracias también a Luis por apoyarnos en el webinar. Oh, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Luis. Gracias, Mauricio. Estamos en contacto para nuestra siguiente sesión.